Segunda parte. Textos del Nuevo Testamento que no cuadran con el Tanaj. Anteriormente analizamos los textos en el Tanaj que nos indicaban que el futuro Masías debía ser descendiente del rey David, o sea, de la tribu de Judá, por la vía consanguínea paterna. Pero en esta segunda parte vamos a analizar pasajes del Nuevo Testamento que al parecer no tienen sentido a lo antes expuesto o son contrarios. Comencemos con el texto emblemático de todo este dogma. Mateo 1, 18 al 19. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así: estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Bueno, este texto al parecer es un gran problema. Analicemos usando la forma de ver esto en la actualidad. Miriam, María, está desposada con José. Y antes que se juntaran, ella ya está embarazada del Espíritu Santo. José no quiso denunciar este asunto, y se propuso repudiarla en secreto. Bueno, eso es lo que entendemos literalmente, esto hasta un niño lo entendería de esa manera, ¿no creen? María era novia de José, y antes que se casaran se entera que su novia está embarazada, y este niño no era de él, y se propone rechazarla en secreto por el engaño. Posiblemente se iría en un viaje a un lugar desconocido en secreto. Esto es lo que la gran mayoría piensa en su mente cuando lee esto. Es más, Hollywood se ha encargado de popularizar esto de esta forma. Pero el problema es que no estamos hablando de Don Quijote de la Mancha, ni de otro personaje de ficción, hablamos de uno que se considera el Mesías de Israel y del mundo, por lo cual debe cumplir con el requisito de ser descendiente directo de David por la vía paterna, como ya lo hemos visto anteriormente. Ahora bien, veamos un pasaje anterior que quizás nos dé luz sobre este asunto. Mateo 1, 1 al 16. Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y de la de Urías, David engendró a Salomón, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías, y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Y después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Quizás muchos al leer el Sefer de Matillau, no lea esta referencia pues habla de muchos nombres y no es nada importante. Pero sí lo es. Como ya hemos comentado sobre las referencias que nos indica Flavio Josefo en su libro Contra Apión, la referencia genealógica de un sacerdote es vital para el cargo. ¿Cuánto más no sería vital la presentación de la genealogía al candidato a Masías? Es como uno, que opte por el cargo de presidente de una nación, y su nacionalidad de su genealogía es ilegal, o sea extranjera. ¿Tendría derecho a ser candidato para el cargo de presidente? Como ven, es simple lógica. Matillau debe demostrar que el candidato a Masías que él propone reúne este requisito. Y es por ello que nos lo muestra, en el inicio de su Sefer. Como vemos, el autor se esfuerza en demostrar el linaje del niño que nació, como descendiente directo del rey David mediante su genealogía. Y volvemos de nuevo con la palabra, genealogía. Busquemos el diccionario. Del latín genealogía, genealogía es el conjunto de ascendientes y progenitores de una persona o de un animal de raza. Descendiente por vía genética, pero vemos un factor importante aquí al final de Mateo 1, 16.
Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. ¿Qué tiene que ver José con todo esto? Ya que no es el padre del niño según Mateo 1:18, como interpretan los cristianos. Y entonces, ¿qué sentido tiene tomarse el trabajo de armar toda esta genealogía de José, cuando el padre es un espíritu que no es descendiente de David? Aunque es posible que usted esté leyendo esto y no sea dogmático, diga con lógica, es cierto, pero para los que creen ciegamente este dogma esto para nada les importa. Sobre estos algunos sostiene que la evidencia de su genealogía descrita en Lucas viene de Miriam, María, para dar legitimidades genealógicas apoyadas en la tesis supuesta de Eusebio. Pero déjeme decirle que he buscado los dichos de Eusebio, y nunca dice tal cosa. Veamos qué encontré para que usted tome su propia decisión sobre esto. Eusebio escribe en su libro primero, capítulo 7 de su Historia Eclesiástica, que la información acerca de la supuesta discrepancia acerca de la genealogía de Jesucristo, había sido recibida en una epístola de Africanus, la cual dice: Así pues, los nombres de las familias de Israel eran calculados o bien por naturaleza o bien por la ley. Por naturaleza, según la sucesión del nacimiento legítimo, pero se realzaba según la ley cuando alguien engendraba un hijo en favor de un hermano muerto sin descendencia, pues como todavía no habían recibido la esperanza clara de la resurrección, imitaban la prometida resurrección que había de venir con lo mortal, para perpetuar el nombre del difunto. Y también dice, Eusebio afirma que algunas de estas genealogías eran hijos naturales y otras de los padres de nombre de acuerdo con la ley. Y al final de la misma carta, Africanus expone lo siguiente: Matán, del linaje de Salomón, engendró a Jacob. Pero una vez muerto Matán y Melquí, del linaje de Natán, engendró a Elí de la mujer de su hermano. De este modo Elí y Jacob son hermanos de la misma madre. Al morir Elí sin hijos, Jacob le levantó simiente, y nació José, su hijo por naturaleza, pero Elí según la ley. En consecuencia, José era hijo de ambos. Y agrega, de todos modos, el Evangelio es totalmente verdadero. Por tanto, nunca Eusebio dijo tal cosa de dos genealogías, por lo que se concluye que las dos genealogías son de Joseph, José, y da una explicación como la recibió de una epístola de Africanus. Aunque yo particularmente de esto, o sea de las diferencias de los nombres, tengo otra teoría, la cual daré en otro escrito. Problemas con los nombres en la genealogía de Yeshua, Jesús. Sin embargo, no tengo ningún problema para apoyar la teoría que la genealogía de Hillel, Lucas, pertenece a Miriam, María, ya que ella termina con Lucas 3:31 de Malá, de Maná, de Matatá, de Natán, de David. Y Natán también es hijo de David, aunque la descendencia del Masías sería por la vía de Salomón, segunda de Samuel 7:12-13. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y sabemos por el Tanaj que fue Salomón, quien edificó el templo. Por tanto, afirmar que Lucas tenía en mente a Miriam en su genealogía no descarta a Yeshua como el candidato perfecto a Masías, sino lo confirma. Ya que, tanto padre y madre son descendientes de David. Aunque la válida en este caso sería la que muestra a Joseph, por la vía paterna, o sea la que da Mateo en su genealogía, Matilla 1:6-7. Yisai engendró al rey David, y David engendró a Selomo, de la que había sido de Uriyá. Slomo engendró a Rehabam y Rehabam engendró a Abiyá y Abiyá engendró a Asa. Sin embargo, en caso contrario que tanto Matillau y Hillel hablen de Joseph en su genealogía, tengo mi opinión en el comentario. Problemas con los nombres en la genealogía de Yeshua, Jesús. Bueno, continuemos pues. Este tema no se está hablando sobre las supuestas diferencias en las genealogías de Matillau e Hillel. Así que sigamos. Si vemos las cosas con un sentido común o lógico, el pasaje de Mateo 1:1 hasta Mateo 1:16 tendría sentido si José fuera el padre biológico del niño. Ya que, Mateo se esfuerza en demostrar que es descendiente directo del rey David, y se convierte en el candidato para ser el Mesías, porque tiene el requisito indispensable, para serlo, según, segunda de Samuel 7:12-16, Isaías 11:1,
Jeremías 23, 5, 30, 9, 33, 15 y Ezequiel 34, 23, 24, 37, 24, que fueron analizados anteriormente. Pero aún queda el interrogante de Mateo 1, 18-19, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjense en este ejemplo. Imaginemos que somos arqueólogos del futuro y encontramos un documento que le faltan algunas partes. El documento ficticio dice así. En aquella época había mucha inflación ya que los productos subían de precio casi a la semana. Entonces María fue al banco. Parte perdida. Y con pasaporte en mano fue y tomó el vuelo reservado al país X donde consideraba que le iría mejor. Fíjese en algo, ella fue al banco a buscar su pasaporte. O sea, que el pasaporte estaba en el banco o se sacaba en los bancos en esa época. Ustedes dirán por supuesto que, no. ¿Cómo podemos suponer que no fue así? Porque tenemos un contexto que está previo a la acción que tomó María, que era, en aquella época había mucha inflación ya que los productos subían de precio casi a la semana. Y luego toma un vuelo a un país donde cree que económicamente le irá mejor. Por analogía del contexto sabemos que fue a hacer María al banco, aunque la parte escrita se perdió, por lo que se supone que fue a hacer un retiro de su dinero, que lo necesitaba. Y de esa manera realizar su viaje con el pasaporte como requisito para salir del país. No fue a buscar el pasaporte. Fue a buscar dinero. Aunque no lo dice, es lógico suponerlo. ¿Entiende, eh? Pues algo parecido pasa con Mateo 1, 1:16. Tenemos un contexto claro de genealogía donde aparece José, pero después tenemos un desarrollo basado en que José no tuvo nada que ver con el niño. Ni una novela de ficción plantearía un drama semejante por lo incongruente que es. El contexto está bien claro, allí nos habla de una genealogía, por lo tanto la narración siguiente debe tener concordancia con el contexto. ¿No le parece? Es simple lógica. Bueno, analicemos el texto bajo otra óptica, tomando como base el contexto. Vamos a fijarnos en los detalles. Lucas 1, 27 a una virgen desposada. En este texto del Sefer de Lucas nos da un detalle interesante. Pero en esta traducción nos amplía un poco el detalle. Lucas 1, 27 a una alma judía. Ahora vemos que, Miriam, María, es una virgen según la traducción del texto. El término hebreo alma, fue traducido al griego como, virgen. Partenos, pero ¿qué tipo de virgen era? ¿Tiene el mismo significado partenos griego, y alma hebreo? Partenos del griego significa, virgen, doncella, célibe. Concepto que es algo ambiguo según su cultura. Y ya veremos el porqué. Y sea usted, quien saque sus propias conclusiones. Vamos a desglosar este versículo, y a buscar el contexto histórico de esto. No es lo mismo el concepto griego de virgen, en comparación al concepto hebreo. Y tampoco el concepto hebreo de desposada como puede ser entendido actualmente en el mundo occidental. Pero antes es necesario hablar sobre el dogma que se cierne sobre la virginidad de María en el cristianismo. En el cristianismo es ampliamente conocida la supuesta virginidad de María, y como esto la hace la candidata perfecta para ser la madre de un Dios. Ave María Purísima es el dicho cristiano que viene del latín Ave Salve, que es una expresión de saludo que utilizaban los romanos, como saludo a los emperadores o personas de alto renombre. El dogma de la Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, es conocida por todo cristiano, que el mismo dogma indica que, la Santísima Virgen es purísima, por haber sido concebida sin pecado original. Esto era necesario de estructurar en el dogma pues, como una mujer común podría ser incubadora de un Dios. Por tanto, la María cristiana era virgen antes de quedar embarazada, durante el embarazo, y también después del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es un simple dogma de fe, solo se cree y punto sin preguntar. Además José, su marido, jamás la tocó y fue virgen hasta su muerte. Y para añadir más a este dogma, también se dijo que había resucitado, para quedar a la par con su Hijo el Dios encarnado. Por eso el dogma dice, Virgen siempre Virgen Santísima. Aunque el término, Virgen Santísima o Virgen Santa en el mundo griego nada tenía que ver con la pureza de la virtud, ya que deriva del concepto del caso singular de prostitución sagrada. Este tipo de prostitución sagrada se realizaban en los templos con tales fines. Dentro del propio mundo griego,
Hubo prostitución sagrada en Sicilia, en Chipre, en el reino del Ponto o en Capadocia. Por otro, la hubo también en Corinto, cuyo templo de Afrodita alojaba una importante tropa servil, al menos después de la época clásica. Así, en 464 a.C. un tal Genofonte, ciudadano de Corinto y vencedor de la carrera a pie y del pentatlón en los Juegos Olímpicos, dedicó a Afrodita, en signo de agradecimiento, 100 jóvenes mujeres al templo de la diosa. Es.wikipedia.org. La antigua Grecia. La prostitución sagrada. Un caso singular de prostitución sagrada de mujeres libres tuvo lugar en la colonia de Locros Epicefirios, en la Magna Grecia. En la primera mitad del siglo V a.C. sus habitantes, que eran derrotados por los de la ciudad de Regio, prometieron a la diosa Afrodita que si lograban vencer ofrecerían a sus doncellas como prostitutas en su templo, durante las fiestas que se celebraban en su honor. Es.wikipedia. La antigua Grecia. Prostitución sagrada. Estas vírgenes sagradas o santísimas, seguían siendo llamadas vírgenes santas. Estas eran las de una vez y basta. Pero existía otra categoría, alojada en forma permanente en los templos apropiados, de vírgenes, solo de nombre, dedicadas a calmar los ardores de los extranjeros que llegaban a la ciudad. Los ciudadanos locales se las debían arreglar como pudieran, en honor de la diosa, por supuesto, y previo pago de la limosna sagrada. Como vemos, el concepto de Yeri, Partena, virgen sagrada, tiene un origen etimológico nada santo. Un comentario a esto lo leemos en el libro, Lo Sagrado por Jacques Gunenburger. La representación en las hierohistorias, manifestación divina en la historia, comprende con frecuencia rostros opuestos de la mujer a la vez virgen santa y prostituta. Ciertamente usted dirá, no es bajo ese sentido que me dirijo a la Virgen María. Y le acepto su aclaratoria. Pero este es su origen, que poco a poco, siguiendo con su contexto de sagrado, fue acuñado a la madre de Yeshua. Y es posible que usted también diga, esos son los católicos que la ven de esta forma, pues después de nacer Jesús en virginidad tuvo más hijos. Por tanto, son ellos los que mantienen esa idolatría, no los protestantes evangélicos. Y en esto también le respeto su opinión, pero recuerde cuando Martín Lutero, nacido como Martín Luther, 1483-1546, exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo fue una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa, debido a su separación. Ahora tenemos dos fracciones, católicos y protestantes y sus derivados, que comparten la misma raíz. Ya que, es el mismo credo establecido en los concilios ecuménicos, que las une. Favor leer Forjadores del Cristianismo. Dicho lo antes expuesto, es necesario que tome en consideración que una virgen pudiera ser llamada virgen sin serlo, y ésta estaba amparada en un factor de divinidad. Muy bien, vamos a dejar por un momento el contexto griego, sin perderlo de vista, para tratar de explicar el concepto hebraico. Para entender esto mejor, vamos nuevamente al texto que aparece en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen, en texto hebreo la palabra es Alma, quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el contexto hebreo existen tres tipos de vírgenes. Nara, del hebreo. Nara, niña, muchacha, doncella, joven, juvenil. H. 5291. Nara, femenino, de H. 5288, niña, muchacha, de la infancia a la adolescencia. Alma, H. 5959. Que ha llegado a la adolescencia, y se refiere a una joven virgen a la cual no tenía signos de desarrollo para ser fecundada. Betula, H. 1330. Que también es virgen, o sencillamente no se ha casado, y no ha conocido hombre alguno. Pero ya tiene la capacidad de reproducción. Vamos a enfocarnos en el concepto de alma, el cual es el que nos interesa. Para ello veamos qué dice el diccionario expositivo viene al respecto. Página 362. Esto hace que alma sea ideal para lo que quiere comunicar Isaías 7:14. Otro término, Betulá, enfatiza más la capacidad de procrear que de virginidad. Por tanto, el término alma o alma, se trata más de una virgen sin capacidad de reproducción. Ciertamente el caso es que Miriam debía ser una alma, para que pudiera tener sentido la profecía, que al parecer tenía dos cumplimientos,
uno en el presente próximo, y otro en el futuro no muy lejano, cuando fue dada por Isaías. Pero vamos a ver el contexto de estos pasajes, y por eso les recomiendo leer el capítulo 7 y 8 de Isaías. Según el texto, existe aquí una amenaza eminente entre el rey de Israel, o sea Samaria, y el rey de Siria, que vinieron a conquistar a Jerusalén. Por lo que el profeta Isaías se encuentra con Acaz, y le relata que no será conquistada por ninguno de estos dos reyes. Veamos cómo dice el texto. Isaías 7, 9 Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Remalías caudillo de Samaria. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. El profeta le pregunta que si cree todo esto, ya que si no, no vas a sobrevivir, a lo que Acaz contesta que no tentará a Dios pidiendo señal. El profeta molesto da la señal, Isaías 7:14. ¿Por qué es una señal? Pues porque era una alma, según nos dice el texto. Si fuera Betula, ya no es ningún tipo de señal. ¿Qué cosa extraordinaria puede tener una mujer apta para tener hijos, pueda concebir? Pero si era alma, entonces la cosa cambia, ya que no tenía aún esa capacidad, y es una señal de una intervención divina. Por tanto, con una señal extraordinaria como esta, de una mujer no apta para tener hijo, los tenga, daba a entender que el contenido de la profecía se cumpliría. ¿No les parece? Si cumplió una señal difícil, ¿no es más fácil que se cumpla la otra? Ahora bien, sabemos que esta profecía tenía dos cumplimientos. El cumplimiento de la profecía presente inmediato se cumple en el capítulo 8, 3-4. Isaías 8, 3-4. Me llegué entonces a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Me dijo Asem, ponle por nombre Maher-Shalal-Hasbaz. Porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados al rey de Asiria. Veamos un detalle en este pasaje. Aquí la parte importante es, me llegué entonces a la profetisa. Allí la palabra es Karab, raíz primaria, abordar, acercar, acercar, hacer acercar, por cualquier propósito, acercar, atraer, hacer que se acerque, juntar. El cual este tipo de acercamiento se debe entender como una relación sexual, que llevó como consecuencia que la profetisa o su esposa o desposada, concibió y dio a luz un hijo, el cual era la señal inequívoca de que la profecía sobre Damasco y Samaria serían cumplidas. ¿Acaso la profetisa concibió por un espíritu sin la intervención de Isaías? Si vemos el texto, no fue así. Aquí lo importante era que ese niño nacería de una alma, sin capacidad de procrear, y luego se daría cumplimiento a la profecía de Damasco y Samaria. Pero no tenía nada que ver que debería ser concebido por espíritu alguno. Y viendo esto de forma lógica, si esto es así en este cumplimiento inmediato presente, como ocurrió con el profeta Isaías, ¿cuál sería el problema si José fuera el padre biológico del niño, en el cumplimiento de la profecía futura y no un espíritu? Es cuando la lógica, y no el dogma, se impone en nuestra interpretación. Si seguimos analizando los textos de las Escrituras como meros cuentos de hadas, entonces nunca alcanzaremos su conocimiento adecuado. Todo lo relatado en las Escrituras sucedió aquí en este planeta, no fue un universo paralelo, o incongruente. Por tanto, todo deriva de una simple explicación natural de eventos, donde el cristianismo añadió fantasías dogmáticas basadas en mitologías paganas. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿hay un milagro en esto? Por supuesto que lo hay. Y este es el enfoque trascendental que no debemos olvidar. Miriam no ovulaba por no estar en la etapa de su desarrollo. Entonces, ¿cómo pudo concebir un hijo sin un óvulo para ser fecundado? Pues, por un milagro de Elohim, que permitió que tuviera un óvulo, ya que, en su metabolismo no le era posible. Por tanto, cabe la pregunta, ¿esto es nuevo en la Tanaj? No lo es. Le pasó a Sara, ella concibe un hijo a la edad de 90 años como lo vemos en el libro del Génesis. También a Raquel, Ana, la esposa de Manoa padre de Sansón entre otros. Todos estos personajes bíblicos, que tuvieron roles especiales nacieron por medio de un milagro del Eterno. De hecho estos nacimientos especiales y únicos a los niños se les llamaba, Hijo de Dios. En el comentario que da Filón de Alejandría, 15 a.C. al 45 después de Cristo,
sobre Sefer de Bereshit, y el nacimiento de Isaac, en hebreo Yitzhak, nos dice, Isaac resulta ser, no el hombre así llamado, sino el ser cuyo nombre es el de la mejor de las impresiones gratas, la alegría, de la que brota de lo íntimo, un hijo de Dios, quien lo da para dulzura y regocijo de las almas profundamente pacíficas. Y también dice, también la prudencia, que, como una madre, ha dado a luz a la naturaleza autodidacta, revela que ha sido Dios quien ha engendrado a ésta. En efecto, una vez parido, ella se jacta diciendo, el Señor ha producido la risa para mí, Génesis 21, 6, que es como si dijera, el Señor ha modelado, ha producido, ha creado a Isaac, pues Isaac y la risa son una misma cosa. Obras completas de Filón de Alejandría. Por lo que, si vemos bajo el contexto de Filón que nos da a entender qué significa la expresión, Hijo de Dios, podemos tomar una conciencia clara de este texto, Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lamentablemente cuando un cristiano escucha o lee, Hijo de Dios, lo relaciona con el factor biológico, que enseñaba Orígenes, 185 al 254 después de Cristo. Cuando dijo, que la manera por la cual el Hijo es divino e igual al Padre, es porque participa de su propia sustancia. O sea, tiene los mismos genes del Padre, según se puede entender de este dogma. Dejemos el dogma por un momento, y usemos la lógica, y contexto de los conceptos. Si verificamos los textos que habla de estos personajes, todos sin excepción tuvieron relaciones íntimas que dieron el resultado del nacimiento de sus hijos. El milagro de la Ruach HaKodesh es que no existía la forma que estas mujeres fueran fecundadas, es por ello que vemos en todas ellas la intervención del Eterno, para que esto fuera posible. Pues sus hijos eran de vital importancia para los planes del Eterno. Y su ovulación responde a una orden, a un dabar, que corresponde sea a la palabra, sea acción del Eterno. No podía ser un óvulo común y corriente sino uno con una información concreta y especial, Ruach, según el Cago, que había sido prediseñado de antemano. Y, si esto fue así con estos personajes bíblicos, donde el Eterno apartó un óvulo especial para su nacimiento, ¿cuánto más debía de ser para el que era designado como Masías? En el próximo episodio, o sea el número 3, veremos las interpolaciones, y viendo los textos con lentes de la concordancia y no con el dogma. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.